Muy bien. Muy buenas tardes, querida comunidad. Vamos a dar inicio al estudio en Apocalipsis capítulo 7, donde vamos a hablar de los 144,000 sellados y otros temas más. Aquí está la revelación de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Hoy vamos a tratar de avanzar el capítulo 7 y el capítulo 8, donde se van explicando un poquito mejor qué significa el sello de Dios, que eso es sumamente importante entender. Y pues hoy lo vamos a tratar de hacer estudiando, recuerden. No pretendemos decir que nosotros tenemos la verdad completa o la verdad en un sentido de que es lo que decimos y así va a ser. Simplemente estamos tratando de que la Biblia se interprete a sí misma y dentro de eso seguramente va a haber errores, pero para librarme un poco de los errores me estoy basando especialmente en los materiales de Yosef, en la Biblia verso por verso. Si alguien quiere seguirme, entonces va a ser más fácil que me pueda seguir a través de esos materiales. Si los estudiaríamos verso por verso, obviamente este tema nos llevaría muchísimo tiempo, pero estoy tratando de como resumir como para que no nos ocupe tanto tiempo, pero que nos estimule el orar, digo, el estudiar un poco más el Apocalipsis y además no tenerle el temor que normalmente se le ha tenido al Apocalipsis, ¿no? Oremos entonces. Amado Señor, nos acercamos a ti una vez más para que nos abras nuestros ojos, nuestros oídos a la revelación de Jesucristo, que tú le has dado para que Juan nos la transmita, Señor. Gracias por el apóstol Juan, que como prueba de que tú has preservado su vida, le has librado de morir asesinado en un caldero de aceite caliente, Señor. Has librado a Juan para que él entregue este mensaje, esta revelación, y nos llegue a nosotros. Y podemos decirte hoy, gracias, que estamos escuchando y estamos recibiendo esta revelación para aplicarla en nuestras vidas. Y tener así en nuestras manos el fin de la película, de la historia de una familia. Así como vamos a terminar, habiendo comenzado con Abraham, Isaac y Jacob un pacto, se termina todo en Apocalipsis, en estos 6,000 años, más 1,000 años de tu reinado, Yeshua. Ayúdanos a entrar en la eternidad preparados de acuerdo a tu palabra. Obviamente no entraríamos si no estaríamos así, pero ayúdanos a no perder el tiempo. Ayúdanos, Señor. Igualmente oramos por nuestros hijos, nuestras generaciones en adelante, que no se entibien, sino más bien que se biblifiquen, que conozcan tu palabra para que vivan bien definidos, calientes, Señor, calientes en el sentido bíblico. Están siempre dispuestos a amarte a través de la obediencia. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien, el capítulo 6 habíamos hablado de los 7 jinetes. Si quiere el repaso, lo puede escuchar ya directamente en el tema anterior. Ha sido un capítulo un poquito complicado porque al final, en la última parte, habíamos tocado algunos temas que son bastante conflictivos, pero en esos temas, especialmente el tema de que cuando estaba hablando que las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios estaban clamando por justicia, eso nos mostraba claramente que los que murieron, estos muertos que habían muerto a causa de la predicación de la palabra, mártires, estaban vivos. Pero sin embargo, esto no quiere decir que tal cual literalmente se debería de ver esto. Sin embargo, así dice, y si alguien tiene alguna opinión distinta, ahí ya tiene que quejarse a Juan, porque Juan es el que lo dijo. Yo no fui el que lo dije, ni tampoco estoy queriendo contradecir los versículos dados especialmente en Eclesiastés, donde dice que los muertos no tienen nada, no tienen más paga de su trabajo, no tienen absolutamente nada, están como en un descanso, como anestesiados. Pues eso también es cierto. Sin embargo, eso también hay que revisar. Como les dije,
Este es un tema amplio, pero no pretendemos decir así es y así va a ser. En la comunidad tenemos esa bendición de que estamos estudiando y al estudiar tenemos la opción de profundizar, escudriñar y eso es lo que les invitamos. Así que espero que nadie haya quedado confundido o enojado por lo que dijimos la anterior vez en cuanto a que hay muertos que están vivitos y coleando, según lo que dice Juan, incluso están reclamando, incluso dice que les dieron a los muertos como un premio. El premio es ropas blancas. No es que no estaban con ropas blancas, pero el sentido o el significado de las ropas blancas es como darles un premio más. Y les dijeron todavía, esperen un poco de tiempo hasta que el número de mis escogidos sea completado. Y dentro de esos escogidos probablemente estamos tú y yo. Entonces, no bajemos la guardia, sigamos predicando su Torá, aunque pareciera que estamos cavando en el desierto, buscando agua, la vamos a encontrar. O sea, no estamos cavando en vano. El Señor tiene promesas. Nunca tire la toalla, no se desanime en este camino. Es un camino solitario, el camino de la Torá, le advierto, le aviso. Es un camino en el cual amigos pocos tenemos. Entonces, no vas a estar en multitudes porque estamos tratando de ser Filadelfia y Filadelfia siempre ha sido pequeña. Filadelfia siempre se ha desarrollado a través de los hogares y de la reunión de hogares pequeños. Como esta reunión, no somos muchos, pero si lo juntamos, o sea, de pronto sí podríamos hacer una congregación con nuestros hijos y todos, seguramente unos 120, 150, pero estamos dispersados en muchas naciones y muchos lugares. Esto quiere decir que Filadelfia no se compone de una congregación grande unida en un solo lugar, sino de muchas personas que están esparcidas por toda la tierra. Ese es el milagro que a veces no nos damos cuenta y aunque usted no lo crea, Dios ha enviado un mensaje a esas iglesias, 7 iglesias, y dentro de eso Filadelfia fue premiada y esperemos que nosotros por lo menos imitemos los pasos de Filadelfia. Y uno de las ventajas de Filadelfia más grandes es que ellos hacían dos cosas importantísimas, que eran, ellos guardaban el testimonio de Yeshua y eran fieles a la palabra de Dios. Entonces, esas dos cosas, si las hacemos, les digo, estamos camino a ser Filadelfia. Y yo quiero ser Filadelfia. Así que espero que tú también. Y pues vamos a ver. Bueno, Apocalipsis 7 los 144.000 sellados. Y vamos a ver de qué compone esto. Este es el resumen que siempre hago, que hoy no lo voy a hacer. Y pues nos vamos directamente al Apocalipsis. Bueno, la bendición para el que lee y oye, esto es una advertencia para todos. No podemos añadir ni quitar nada. O sea, es mejor, como dice Apocalipsis 1 del 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Aquí quiero hacer un énfasis. El Apocalipsis es una revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación tiene que ver con que se te abran los ojos para que veas aquello que no puedes ver. Pero la revelación de Dios no es un invento nuevo sin fundamento. La revelación de Dios es que nosotros aprendamos a ver la historia porque la historia ya está revelada en su historia. A ver si se entiende. A ver, la revelación de Jesucristo, por ejemplo. ¿Quién me puede decir dónde hubo una experiencia de revelación de Jesucristo en la historia bíblica? Esto está en la Torá. A ver, ¿quién puede decir eso? Alguien que se acuerde de algún evento donde se reveló y había sido como Jesús. ¿Quién es este que se reveló y pues pareció ser otro y había sido otro? A ver, ¿quieren más pistas? En la Biblia ya nos dice claramente, esto es una revelación, ¿ok? Entonces creo que ya pusieron en el chat algunos. Exactamente. Esa es una revelación. Y después de qué vino la revelación, fíjense bien,
después de tribulación, después de hambre, 7 años de hambre. Ustedes recuerdan, 7 años de prosperidad, 7 años de hambre. Había escasez, había sufrimiento, había muerte durante 7 años. Y gracias al administrador, a Sabnat Panea, al proveedor de pan para las naciones, es que las naciones, o sea, Egipto, se preservaron. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. Pero este mismo Sabnat Panea, proveedor de pan, se va a revelar, se está revelando y nos vamos a dar cuenta, especialmente nuestros hermanos mayores y muchos de los que hoy no lo vemos, no lo han, o sea, hoy no lo ven claramente, se van a dar cuenta que no es el Cristo que nos han inventado de Constantino, no es el Cristo de Iztapalapa, no es el Cristo que creen los mexicanos o los argentinos, o etcétera. Han inventado tantos Cristos, etcétera. Este es Yeshua, que ahora ya no vino como cordero, sino vino como león. Esto es una revelación. Nosotros estamos siendo privilegiados porque se nos está revelando lo que va a ocurrir a través de la historia de la familia. ¿Y cómo fue esta revelación? Se reveló a sus hermanos mayores, a los judíos, y es lo que va a ocurrir primero. Para la restauración de las 12 tribus, primero tiene que revelarse a los judíos. Entonces los judíos se van a dar cuenta y ¿qué creen que van a hacer? Ya no nos van a rechazar, ellos sino más bien nos van a enseñar muchas cosas. ¿Y qué creen? ¿Cómo nos van a encontrar a nosotros? Pues ya no nos van a encontrar en pañales también, porque ya guardamos Shabbat, ya estamos viviendo una vida en la cual estamos siguiendo la Torah, aunque no seguimos las leyes orales como ellos quisieran, pero ya los amamos, los respetamos, no les tiramos piedras. Ese antisemitismo que como veneno ha surgido en las iglesias cristianas y en las iglesias católicas y en el mundo en general, hoy mismo puede escuchar. No sé si usted sabe de los discursos que da Netanyahu, el presidente, el primer ministro de Israel, acaba de dar un discurso en Estados Unidos. Le recomiendo que lo escuche, son nuestros hermanos mayores. Me encantó cómo habló. Nosotros somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Así dijo. Wow, y eso a mí perdón, lo escucho así y digo, son mis hermanos y ahorita están sufriendo. Los quieren exterminar. ¿Me explico? Y eso duele. ¿Y qué hace el mundo en general? Y en Estados Unidos, Netanyahu exhortó y dijo, deben reeducar a sus universitarios porque sus universitarios ni siquiera saben lo que es free, o sea, liberen a Israel. ¿Desde dónde? Dice, desde el río hasta hasta el mar. O sea, que desaparezcan, ni siquiera saben cuál río es. Así de ignorantes, lamentablemente está saliendo gran parte de la generación, y hablo de Estados Unidos y no solamente de Estados Unidos, del mundo entero. Nosotros no podemos estar apoyando todo eso. Y oren por Estados Unidos, porque realmente, aunque Trump, y les digo de verdad, es un narcisista, o sea, no es que Trump está 100% en todo bien, no, él es un ególatra y tiene muchos errores, es un Ciro, como el rey Ciro, un rey pagano, pero que al final ayudó a la liberación del pueblo de Israel, a los judíos. Ahí ya son solamente los judíos. ¿Qué es lo que pasa con Trump? Que al principio a mí, por ejemplo, me caía pesado también, y ahora mismo a veces digo, ya no debería decir tantas cosas, pero este hombre en su historia de los 4 años cumplió su palabra, sacó y como ha dicho, acaba de decir, dijo que apenas entre el primer día va a quitar todo el presupuesto de enseñanza de ideología de género en las escuelas públicas. ¡Wow! Eso es un desafío total a la educación de este país. ¿Quién tiene ese valor? ¿Quién tiene esos pantalones? Pues este narcisista los tiene porque está bien agarrado de Dios. ¿Me explico? Entonces, es increíble las cosas que están ocurriendo, y pues oren por este país que está a punto de elegir. Y pues si eligen a los que están contra la vida, ahí ya estamos en problemas. Por lo menos Trump no es perfecto y está a favor de la vida. Y no quiero hablar más de política, perdónenme que entre este tema, pero les he pedido oración más que todo y no he dicho que Trump es perfecto. No, no, no. Y si ha sido librado de la muerte, ustedes saben que acaba de ser librado de la muerte, pues yo creo que Dios está con su mano
protegiendo a este país, dándole un tiempo más, porque hay dos tierras prometidas en el planeta Tierra, aunque usted no lo crea. La tierra prometida bíblica, que es justamente Israel y a donde vamos a ir, y la tierra prometida a los cuales todos quisieran venir, Estados Unidos. Lamentablemente, a pesar de que muchos no conocen Estados Unidos, piensan que el venir a Estados Unidos ya es llegar y mover los árboles y caen los dólares. No, aquí se trabaja duro, les diré, duro, duro, duro. Y gloria a Dios por los que saben administrar, porque ellos sí pueden descansar. Entonces, tengamos ese cuidado. Entonces, la bendición de esta revelación nos ayuda a evitar estos problemas que les estoy contando. Así que guardemos las cosas reveladas en este libro y tengamos cuidado de lo que estamos viendo a nuestro alrededor, no solamente en Estados Unidos, sino también en tu país y en tu propia casa, porque todo esto afecta a nuestros hogares y nos entibia. Entonces, esta es la bendición. La advertencia de este mensaje es que el Señor dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, o sea, es una profecía, es algo que se va a cumplir y ya se está cumpliendo. Dice que Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que no es un juego, es una advertencia. ¿Y las advertencias son buenas o son malas? ¿Qué creen ustedes? Pues en mi caso yo pienso que las advertencias son buenísimas porque evitan que caigamos en un hueco. Las advertencias evitan y no son agradables las advertencias. Por ejemplo, hubo un hombre que estaba manejando su auto y el que le gritaba, el que estaba ahí, le dice al hombre, cerdo, le dice. Y el otro ahí mirando enojado, le pitea todo y de pronto ¡pum!, se chocó contra el cerdo. Entonces, era una advertencia, pero el otro lo tomó tan personal que al final no entendió que no se refería a él como cerdo, sino que le estaba diciendo, hay un cerdo delante de ti en el camino, ten cuidado. Así que las advertencias no son agradables, pero nos ayudan a evitar problemas. Así que el Apocalipsis es una profecía de advertencia para que no nos ocurra lo que les ocurrió a las seis iglesias del mensaje del capítulo 3 y 4, 2 3 perdón. Entonces, pues así quiero empezar. Hay siete sellos que habla también el capítulo 6, de los cuales hemos hablado de seis. Hoy vamos a hablar del séptimo sello. ¿Qué son los sellos? Los sellos en este caso significan como candados que no nos dejan abrir esa puerta. O también son como velos que tenemos en los ojos que no nos permiten ver aquello que solamente puede ser revelado cuando alguien abra los sellos. Y recuerdan, hemos visto que Juan lloró porque no había alguien digno de abrir los sellos, porque no es nomás cualquiera que puede abrir. Pero gracias a Yeshua es que estos sellos fueron abiertos para nuestros ojos y hoy ya los podemos ver. Y estos sellos no tienen que ver solamente con las cosas que van a pasar en el Apocalipsis, con los siete jinetes, las trompetas, etcétera, etcétera, las cosas malas, sino estos siete sellos también tienen que ver con lo que significa la menorá. Jamás a mí se me habían revelado las siete festividades, por ejemplo, o sobre el Shabbat. Dios ya en su gracia, en su misericordia, fue abriéndonos los ojos, como sacando sellos que había puesto en mi vida la religión y el sistema de este mundo. Entonces, los sellos representan muchas cosas, pero lo más importante de entender de los sellos es que estos candados que no te permiten ver fueron abiertos. Ahora, ¿por qué es que se abren estos sellos para algunas personas y algunas no? Pues yo creo que la clave está en que dice que el Señor pastorea a los de humilde corazón, pero a los soberbios no. ¿Quién puede pastorear a un soberbio? Ni Dios puede. Así le digo, ni Dios puede. Dios lo que hace con un soberbio es se aleja. Dice que Él se aparta del soberbio y da gracia, o sea, da revelación al humilde.
Entonces, ¿qué tenemos que ser? Humildes, no mensos, mansos, que es distinto. Entonces, veamos los 144.000. Capítulo 7 y vamos a ver los 144.000 sellados. Dice, después de esto vi a cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenían el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y el mar. Recuerde eso, se les había dado poder. Ellos no tienen la autoridad directa de ejecutar lo que ellos quieren ejecutar. Desde el diablo, o sea, Lucifer, todos son sirvientes de Dios. Todos, todos. Nosotros somos los únicos que tenemos la opción de ser sirvientes o no mientras estamos en esta tierra, porque usted puede negarse a servir a Dios. En cambio, los ángeles, desde Lucifer, están bien, bien educaditos para obedecer lo que Dios les permite hacer. Dice versículo 3, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Isaacar y Leví. Aquí hay 12 tribus. Sin embargo, ya le tiene que llamar la atención algunas tribus que no deberían estar aquí, pero están por razones que vamos a explicar más adelante. Entonces, una de esas tribus que no tendría que tener territorio es Leví. Otra de las tribus que no tendría por qué estar aquí es la tribu de, ¿dónde está? Mm, oh, no está. Bueno, dice Manasés, pero en realidad debería ser José. Pero bueno. Vamos a ver esto más a detalle más adelante, pero la de Leví, por ejemplo, es la que vamos a analizar también más adelante. Bueno, estas 12 tribus es multiplicado 12 por 12. Ah, aquí está, y la de José, ¿no? Estas dos tribus, me faltó el versículo 8. Entonces son dos tribus, la de Leví y la de José, que van a ser observadas en este estudio, para que entendamos por qué es que están ellos y por qué no es que están Efraín y Dan. Faltan estas dos. Bueno, 12.000 de cada tribu que hacen los 144.000 sellados, separados, escogidos por Dios. Según muchas interpretaciones, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, 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 cada uno tiene una conclusión de esto y pues sin Torah esas conclusiones personalmente yo no las considero válidas. Pero cuando tienen la Torá, habría que prestar atención a esta interpretación. Pero cualquier interpretación que no está alineada a lo que dice la Torá, como la revelación de José en Egipto, cualquier revelación sin Torah es simplemente un invento más de la religión y de eso tenemos que tener cuidado. Así que si a usted le ha dicho que es parte de los 144.000 y usted ni celebra las festividades bíblicas, ya le puedo estar diciendo, bájese de ese avión porque va a llegar a ninguna parte. Y eso es peligroso. Y es mejor que alguien se lo diga en vez de que usted esté arriesgándose, porque cuando uno ya se sube al avión no hay retorno. No hay retorno. A uno tiene que llegar al destino que le han dicho que va a llegar. Y pues si te mintieron, no vaya a ser que llegues a un lugar donde no querías estar. Y versículo 9. La multitud vestía de ropas blancas. Primero se sellaron a 144.000. Pero dice, y después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Esta fue la mejor imagen que encontré. Perdónenme si algunos dicen, no, no, no es una bonita imagen. Pues no se haga lío con eso porque no hay muchas imágenes también, pero esta sí tiene palmas, vestido de ropas blancas y ahí está. Me encantó esta parte donde está
el trono de Dios y delante del trono el Cordero. El trono de Dios está al centro y aquí está el Cordero. Ahora, aquí hay ángeles. ¿Tendrán alas los ángeles o no tendrán alas los ángeles? Esto ya es una imagen que el hombre ha creado. En esto no vamos a discutir tampoco. Con alas o sin alas, estos son mensajeros de Dios, que Él los tiene como en orden jerárquico en el trono, porque el trono de Dios es un reino. No es un reino democrático, es un reino monárquico, donde se hace lo que Él dice. Y si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad democrática, jamás vamos a poder entender lo que es el reino de Dios, porque el reino de Dios no funciona en base a la democracia. El reino de Dios funciona en base a la monarquía. O sea, vivimos bajo una constitución, la cual es la palabra de Dios, y eso es lo que se va a hacer siempre. No cuando el Consejo de, ¿cómo se llama? El Palacio de Justicia lo defina, porque ellos pueden cambiar la constitución una, dos, tres, cuatro, cinco veces, según lo que les conviene, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estas personas de las naciones, tribus, pueblos y lenguas de toda la tierra estaban clamando, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la gracia y las acciones de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto está tremendo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Cuál tabernáculo? El tabernáculo caído de David. Eso es lo que se está restaurando. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. No pastorea a soberbios, él pastorea a los humildes, o sea, a los que se dejan pastorear, a los que oyen su voz y le siguen. No a los que oyen su voz y están pensando, no, creo que esto no voy a seguir, esto sí. Ese es un soberbio. Pero en cambio, cuando alguien ya aprendió a oír la voz del pastor de pastores, el pastor Yeshua, no van a discutir, sino van a ver la forma en que cómo obedecen ese mandamiento. De pronto no lo pueden obedecer el día de hoy, pero lo que van a hacer es tratar. Y el Señor ve eso. Y dice, y Él los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Como les dije alguna vez, el Señor no va a dejar pasar ninguno de tus sufrimientos por causa de la Torah o de la palabra. Pero sufrimientos de necios, los cuales tienen que ver con sufrimientos que no tienen nada que ver con la Biblia, sufrimientos por haber pecado y no te has arrepentido, por haber metido la pata, sufrimientos por haber sido un soberbio, por haber sido un ignorante o por haber sido lo que has sido sin la Torah, el Señor ahí simplemente va a decir, bueno, esas consecuencias las tiene que pagar Él, porque sus padres no los libraron de eso. En cambio, tú que vas a ser padre o ya eres padre, podrías librar a tus hijos de muchos males, evitarles sufrimientos de necios, para que cuando sufran, sus sufrimientos sean con propósito. Pues ¿de qué sirve sufrir si eso es en vano? Pero si sufres por causa de su palabra, ese sí es un sufrimiento válido. ¿Me explico? Válido. Es decir, tu carácter está siendo mejorado a causa de ese fuego por el cual estás pasando o esa tormenta por el cual estás pasando. ¿Ok? Entonces eso es mejor, eso es bueno. Bueno, vamos a un poquito de detalle y vamos a ver esto de los jinetes. Primero serán sellados. Oh, perdón, ¿dónde estoy? Oh, aquí estamos. Bueno, ahora sí, ahí está la imagen. Entonces, este ángel los detiene. Y esto es para que veamos que estos cuatro jinetes estaban
siendo controlados por Dios a través de sus mensajeros, los ángeles. Ahora, eh, entendamos algo, el juicio de Dios para seleccionar a sus 144,000 va a empezar por casa. Es decir, los 144,000 no surgen simplemente de la nada. Dios los ha escogido. ¿Quiénes son estos 144,000? Pues dice que son descendientes de las 12 tribus de Israel, es decir, 12,000 de cada tribu. Entonces, vamos a ir entendiendo un poquito más esto, pero poco a poco. Entonces, veamos primeramente dónde se habla de estos cuatro ángeles según la Biblia. Es decir, hay una referencia que tenemos que ver aquí donde dice, vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos. Los cuatro ángulos de la tierra se refieren a justamente, o los cuatro vientos se refieren a los cuatro ángulos de la tierra donde toda la tierra va a ser afectada, excepto el lugar donde Dios dice que no. O sea, la tierra va a ser destruida excepto su tercera parte, eso lo va a ver más adelante, porque ahí es donde va a ser conservado el remanente. Pero el resto va a ser destruido como, como cuando fue hecho el diluvio, nada más que en el diluvio no quedó un solo lugar sin ser destruido por el agua. Entonces, nos vamos a ver qué significa esto de los cuatro vientos, de los cuatro ángulos de la tierra y de los cuatro ángeles. Y pues la referencia está en Zacarías. Por esa razón, si queremos estudiar el Apocalipsis, tenemos que conocer las profecías básicas. Una es en Zacarías, otra está en Daniel y otras están en diferentes partes de la Biblia, como por ejemplo también Isaías habla un poco de la destrucción de los últimos tiempos, especialmente cuando se protege a Sión. Hoy lo vamos a ver también un poquito. Entonces tenemos que tratar de como encadenar todas estas profecías para ir entendiendo. Entonces aquí nos dice en Zacarías 6:5 a qué se refieren estos cuatro vientos. Dice, esto lo puede leer todo el contexto de Zacarías, yo solamente voy a leer la parte que nos aclara a qué se refieren estos cuatro vientos. Y dice, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos. Zacarías hablando, imagínense cuánto tiempo antes de Juan, que salen estos cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Dice, estos cuatro vientos o poderes son los cuatro jinetes a los cuales se está deteniendo que hagan juicio sobre los cuatro ángulos de la tierra. O sea, los cuatro ángeles son prácticamente los cuatro vientos. Estos se presentan delante del Señor y el Señor los está controlando. Y esto lo dice Zacarías 6:5. O sea que si nosotros estamos conscientes de las profecías como la de Zacarías, deberíamos nosotros ahora eh, darnos cuenta de que Dios nos está dando un poco más de tiempo antes de permitir estos juicios que han comenzado por los profetas y el último profeta, Juan, para que nosotros estemos preparados, es decir, nutridos con esta información, para que cuando vengan estos juicios nosotros no estemos sorprendidos diciendo, ya es el fin. No, no es el fin, es el comienzo del fin, nada más. Este es el comienzo del fin, porque recuerde, estamos en Apocalipsis 7. Es el comienzo del fin. Eso lo va a ver en el siguiente capítulo un poquito más. Entonces, estos cuatro poderes, los cuatro vientos, están siendo detenidos por un ángel. Y eso es algo que tenemos que ver. Perdónenme que mi PowerPoint no está muy bien ordenado, pero ya está ahora mejor. Bueno, siguiente versículo. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, 12,000 de cada tribu. Aquí vamos a hablar un poquito de dos tribus que faltan o que no están mencionadas y no necesitaban estar aquí. Pero Dios las puso o a través del mensajero se las mencionó
Por algunas razones, algunas vamos a estudiar hoy, pero otras más adelante. Dice, estas dos tribus, si usted puede ver aquí en el costado izquierdo, estas 12 tribus, diré, son las que puede ver usted aquí en pantalla. 12.000 de cada tribu nos hacen la suma de 144.000. Esto quiere decir que no son todos judíos. No son todos judíos. Hay algunos que creen que son todos judíos. Eso no es cierto. O sea, es un remanente que Dios está separando y Dios los ha separado y estos son 12.000 de cada tribu. Probablemente la mayoría está en Israel porque en Israel no solamente viven judíos, hay muchos que son judíos ahí, pero no son judíos porque no todos saben realmente bien su genealogía. De todas formas, Dios sí sabe y eso es lo más importante. Nuestra preocupación no debería ser por eso los juicios que van a ocurrir, sino preocuparnos por ser parte ya sea de los 144.000 o por lo menos de estar sellados, porque no son sellados solamente los 144.000, también van a ser sellados otros o separados, si es que usted quiere, mejor, otros también de todas las naciones. Pero en este caso tenemos de los 12.000, de las 12 tribus, perdón, de los 12.000 de cada uno, dos tribus que nos deberían llamar la atención. Aquí tenemos la tribu de Leví. Les pregunto, la tribu de Leví, ¿cuál era la característica de los de la tribu de Leví? ¿Qué podían tener y qué no podían tener los de Leví? A ver, alguien que pueda poner en el chat, ¿qué podían tener y qué no podían tener la tribu de Leví? Exactamente. Mm, Ellos no podían tener heredad, o sea, territorio, pero están mencionados aquí. Y pues se supone que esto es justamente una especie de comodín, como cuando se juega a cartas, nada más para reservar el nombre de Dan, que sí va a estar. Nada más que Dan, no sé si alguien sabe lo que significa Dan. Dan significa serpiente y ese es el símbolo de la tribu de Dan, que debería estar aquí en vez de Leví. Entonces, Dan cometió muchísimos errores, pecados muy fuertes. Él fue el primero en muchos de los pecados que motivaron a que todos los demás pequen. Es por eso que se le dijo a Adán una de las profecías más duras, que él será como una serpiente traicionera. Entonces, cosas como esas se le dijo. Entonces, vamos a pensar que Dios buscó el remanente de Dan de estas, vamos a decir, de estos traicioneros o de estos motivadores para pecar y encontró un remanente. Y gracias a este remanente, Dios volvió a rescatar a Adán porque Leví es transitorio. Leví no tiene heredad, no tiene territorio, no tiene por qué estar, entre comillas, aquí, pero sin embargo está aquí en un sentido de, vamos a decir, como de José. José tampoco, porque acaso José a él también se le dio parte de la primogenitura. No, José era primogénito de las 12 tribus en un sentido, porque él fue rescatado, pero después Jacob compró, no compró, sino adoptó a los hijos de José y a uno se le dio la primogenitura, que es Efraín. Entonces, ¿quién debería estar aquí? Porque José tuvo dos hijos. ¿Cuál era el otro hijo de José aparte de Efraín? ¿Alguien sabe? Está aquí en el cuadro, Manasés. Entonces, Manasés sí está, pero falta Efraín. ¿Qué pasó con Efraín? Pues José está como un comodín también, porque Efraín va a ser revelado como dice su propio nombre, fructífero. Entonces, de ahí van a salir los 12.000, pero ahí no termina Efraín. Efraín está escondido entre las naciones. Porque Efraín, que aunque es una tribu, motivó a las 10 tribus junto con ellos a prácticamente rebelarse contra Dios. ¿De qué tribu era Jeroboam? De la tribu de Efraín. Entonces, el primer rey de las tribus del norte se rebeló y así se rebelaron los demás. Entonces, ellos también justamente van a ser rescatados. Para eso vino Yeshua y de ahí van a salir los 12.000. Esto quiere decir que tú y yo podemos no, mm, ser parte de esto, aunque algunos dicen que, bueno, alguna interpretación dice que estos 12.000
son gente que no se ha contaminado con ningún pecado, incluso son vírgenes, es decir, no han tenido todavía relación sexual, o sea, no son casados. Hay muchas teorías, no les quiero decir que así es. Lo único que sí les digo es que estos 144,000 han sido escogidos por Dios para una obra especial. Entonces, veamos, van a ser sellados. ¿Qué es el sello del Dios vivo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Más de preocuparnos si vamos a ser parte de los 12,000 o no vamos a ser parte de los 12,000, deberíamos preocuparnos más por estar sellados. ¿Ok? Entonces, ¿será que solamente van a ser sellados los 144,000? Pues para un principio, o digo, para un propósito sí, para el propósito justamente que ellos van a hacer, vamos a decir que ellos, más adelante se va a poder ver un poquito mejor, pero ellos están separados para un propósito especial. Este propósito especial tiene que ver justamente con que ellos van a protegernos. De alguna forma nos van a proteger, porque la lucha va a ser bastante fuerte. Sin embargo, ellos, además de protegernos, también van a gobernar. Entonces, cuando Yeshua venga, va a gobernar con ellos. Imagínense el tamaño de gobierno que va a haber. Va a ser un gobierno bastante sólido, el gobierno de Dios. ¿Me explico? Entonces, esto ya va a ser una de las, vamos a decir, de los reinos, bueno, va a ser un reino estable como nunca ha habido en la tierra. Bueno, ¿qué es el sello del Dios vivo? Esto lo podemos ver en varios lugares de la Biblia, pero voy a escoger Ezequiel 9:4. Y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que, o sea, una señal en la frente ya debería llamarnos la atención, porque ¿dónde se les pone la señal a los sellados? En la frente. A ellos se les pone la señal en la frente. Y aquí habla señal en la frente. A los hombres que hacen dos cosas. Si tú quieres entender qué es el sello de Dios, hay dos cosas que tienen como característica estos hombres que van a ser sellados o personas. Dice, estos hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, o sea, en la tierra. Estas personas tienen dos características. Gimen y claman, ¿ok? Gimen es como, si usted lo lleva a la concordancia Strong, ahí le va a dar más luz, pero no quise hacerlo porque esto está fácil. Gemir es como prácticamente dolerse por algo que tú estás viendo. ¿Y qué es lo que estaban viendo ellos? Las abominaciones de la tierra. O sea, ellos no veían una abominación, no veían, por ejemplo, el aborto y decían, ah, qué pena del aborto. No, 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 ellos les dolía tanto que hacían algo en contra de eso. Y no les digo que ustedes sean activistas. Yo fui un activista pues, en contra del aborto, les dije, perdí mi tiempo, porque yo no voy a ser un activista sin Torah, voy a ser un activista con Torah. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando gimo, cuando estoy gimiendo y ya conozco la Torah? Tengo que librar a mis hijos de que aborten. ¿Y cree usted que es un trabajo fácil? Nada fácil. ¿Sabe por qué? ¿Quién me garantiza que mis nietos o mis bisnietos o los hijos de mis bisnietos no van a estar metidos con estos temas del aborto, ideología de géneros y tantas cosas? Es más, ya nosotros, o sea, muchas de las familias actuales en este tiempo, tienen hijos que están mezclados con todas esas ideologías de género y filosofías absurdas. ¿Por qué razón? Porque el mal llega a nuestras casas y a veces no nos damos cuenta de eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues no aceptar, y eso es gemir. Gemir es no estar de acuerdo con eso. Gemir es dolerte por eso y hacer algo. ¿Cómo debes hacer algo? Clamando a nuestro Dios. Eso es lo que hacen los sellados. No aceptan el sistema de este mundo y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la tierra. ¿Cuáles son las abominaciones? Las abominaciones son todas las cosas que Dios detesta. ¿Y qué es lo que Dios detesta? Las transgresiones de los hombres. Más claro, el agua, o sea, el pecado. El pecado, todo lo que es transgresión, eso no deberíamos nosotros
aceptar. A veces hemos aceptado tanto que en nuestros hogares ya vemos el pecado como algo normal. Y he visto hogares, y no les digo que son hogares con Torah, pero he visto hogares donde los hijos ya le dicen al papá y a la mamá, papito, mamita, voy a traer a mi pareja a vivir aquí en la casa. Y los papás que no tienen Torah piensan y dicen, bueno, mejor que esté en la casa, a que esté afuera en la calle, ok, aceptan eso. Y ahí en su propia casa están fornicando. Y es más, después tienen hijos y hemos visto familias aquí en Estados Unidos y en otros lugares más. Horrible, les diré. Los padres mismos llenando el refrigerador para el hijo ocioso que está ahí fornicando con esa mujer o la mujer trayendo al hombre a la casa y luego cambian uno con otro y además después ni siquiera permanecen como una familia. Entonces, eso es permitir el pecado. ¿Qué tienes que hacer cuando alguien que gime, cuando ve que sus hijos están pecando? Primero, no tienes que acostumbrarte. Segundo, tienes que confrontar ese pecado con amor. Si tu hijo te dice, mira, papá, quiero traer a mi novia aquí al cuarto para que viva conmigo, la han echado de su casa y no tienen dónde vivir, tu respuesta no debería ser, bueno, hijito, sí, la vamos a proteger. No. O sea, la respuesta del padre debe ser, pues ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es primero te casas y luego te vas de la casa a vivir con ella, aunque sea en un cuarto. Pero ese es el orden de Dios. Ahora, de pronto el hijo ya la embarazó, ya tienen hasta hijos y no tienen dónde vivir. Claro, es verdad, el padre los puede tener por una semana o dos por protección, por darles un techo, pero tiene que tener también el padre las agallas, los pantalones de decirle al hijo y a la pareja necesitan, como dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Entonces, miren, un error no es solucionado con otro error. Tiene que haber un gemir, o sea, un no acepto esto, me duele que pase esto y tiene que haber una reacción de clamor. El clamor no es solamente gritar y decir no estoy de acuerdo con estas cosas. El clamor es actuar en contra de las transgresiones que se hacen en medio de la tierra, que se hacen en tu casa. Entonces, es necesario tener claridad en esto del sello. El sello del Dios vivo tiene que ver con esto que nos habla Ezequiel. Son personas que gimen y que claman. Son personas que no se han acomodado al sistema de este mundo, sino más bien lo rechazan. Son personas que no han permitido que el sistema de este mundo gobierne sus hogares, sino más bien claman para que no se transgreda en el hogar. O sea, son personas que aman la Torá, son personas que viven de acuerdo a la Torá, y así como a Dios le duele el pecado, a ese que está sellado también le duele. A ese que está sellado no se queda con las manos cruzadas, sino que hace algo en contra de las abominaciones. No les estoy diciendo que se entren al activismo que hay en los países o que sean trabajadores sociales, no vayan por ese camino. Es un camino de Grecia y de Roma muy mezclado y muy triste porque ahorita están más inclinados al calentamiento global, a las ideologías de género y a todas esas cosas que te van a llevar a la justicia humanista. No, tú tienes que buscar la justicia de Dios, la cual solamente la puedes aplicar en tu hogar y en tu familia. Sí, si quieres ser sellado, ocúpate de tu casa, ocúpate de tu familia primero. Después Dios te llevará a otros lugares más. Pero si eres sellado, o sea, tu primera responsabilidad es gemir por tus hijos, gemir por tu casa, gemir por los que amas y clamar, o sea, hacer algo por ellos. Clamar no es solamente gritar y decir, Señor, haremos algo, no, es que tú hagas algo a causa, o sea, en contra de las transgresiones que se hacen debajo de tu techo o alrededor de tu familia. Espero que con esto esté más claro. Entonces, el sello es una señal o una marca en la frente de las personas que gimen y claman a causa de todas las cosas que van en contra de la Torah de Yeshua o de la palabra de Dios. Estos sellados son los que no han doblado, estos sellados son los que no han doblado sus rodillas al sistema de este mundo. O sea, si tú quieres ser un sellado, primero tienes que salir de Babilonia,
porque así no vas a poder clamar en Babilonia, no vas a poder gemir en Babilonia, pues es necesario salir del sistema. No te digo salirte a vivir a otro lugar pensando que se trata de un lugar, se trata en realidad de no vivir bajo el sistema de este mundo, sino como todo el mundo ha orado esta oración, la oración de Mateo 6 que dice, Padre, eh, que venga tu reino. O sea, eso es lo que queremos, su gobierno en nuestras vidas. Entonces, estos son los sellados y en esto consiste el sello de Dios. ¿Quieres ser parte de los 144,000? Bueno, aquí tienes dos características que te van a ayudar a ser parte. Ahora, hay más, pero como les dije, estoy tratando de ir lo más básico posible. Bueno, la multitud vestida de ropas blancas, versículo siguiente, es el 9 que dice, después de esto, después de que vi a los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu, estos que gimen y claman en base a lo que es Isaías, que están sellados en sus frentes, más claro ni el agua, mm, y además que no son todos judíos, sino los judíos son parte, una tribu nada más, el resto Dios lo sabe. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Hemos visto ya esto, ya lo hemos leído. Nada más voy a hacer la pregunta aquí. ¿Quiénes son estos que son parte de o sea, ¿y quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le dije, Señor, tú lo sabes, porque el mismo Señor estaba preguntando. Y él me dijo, dice Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. O sea, no van a ser lastimados. Bueno. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Entonces, estas personas podemos ser tú y yo. Si no somos parte de los 144,000, les diré, aquí hay espacio. Aquí hay espacio porque dice, y vi después de esto una gran multitud. Bueno, una gran multitud. Tal vez no somos parte de los 144,000, pero sí podemos ser parte de los que están vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, declarando y diciendo que Él es el Dios vivo. Pero ¿cuál es la característica de de estas personas? Dice que han salido de la gran tribulación. O sea, ¿qué son? ¿Quiénes son? Son los sobrevivientes. Si han salido de la gran tribulación, estos son los sobrevivientes. Wow, esto quiere decir que que va a pasar fuego por estas vidas. Sí, va a pasar fuego por estas vidas. ¿Y qué significa, qué más han hecho estas personas? Dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, aquí quiero explicarles de una forma clara y sencilla. mm, oh, sí, también aquí Arnelli dice, Pablo dice que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa con la garantía de su herencia. Claro que sí. Estos son los sellados y los sellados tienen la característica de obedecer los mandamientos de Dios. Estos son los que tienen el Espíritu, según Ezequiel. Entonces, estos que tienen el sello del Espíritu de la promesa son los que andan en sus mandamientos, guardan su palabra y pues caminan en él. Estos son los que tienen el Espíritu. En esto consiste tener el Espíritu. Correcto. Gracias, Arnelli. Entonces, eh, lavar las ropas y emblanquecerlas con la sangre de Yeshua o con la sangre del Cordero significa purificarse. Escuche bien esto, no es que alguien los purifica lavándoles las ropas, no, ellos han lavado sus ropas. Las ropas representan tus acciones, lo que tú haces y lo que tú no haces. Es tu estilo de vida, esas son tus ropas, son lo que realmente eres. Y las han emblanquecido, aquí ya esto es algo que se hace
con un jabón o con algo que limpia. Porque lavar las ropas, pero emblanquecerlas ya es usar algo más. Porque tú puedes lavar tu ropa y se puede quedar con el mismo color, rojo, rojo nomás. Pero si la quieres emblanquecer, ya necesitas lo que se dice en algunos lugares bleach o lavandina. Esta lavandina, si lo podemos dar como ejemplo, es la sangre del cordero. Entonces, ¿qué significa? ¿Quiénes son estas personas? Las que han hecho dos cosas. Tres en realidad, ¿no? Han salido de la gran tribulación, o sea, son sobrevivientes. Luego, sus acciones, o sea, han lavado sus ropas, sus acciones tienen que ver ya con la Torá de Yeshua, es decir, sus acciones son buenas, sus acciones son limpias, se han purificado y han emblanquecido porque han seguido los pasos del Cordero. En otras palabras, lavar las ropas y emblanquecerlas con la sangre del Cordero significa purificarse, limpiarse con la Torá diariamente y vivir bajo la interpretación de Yeshua o la fe de Yeshua, que es la única fe que nos justifica o nos emblanquece. Lo puedes ampliar con Gálatas 2:16, pero yo les voy a leer Primera Juan del 1 al 6, capítulo 1, versículos 6 al 8, para entender que su sangre nos limpia y qué significa eso. Se van a dar cuenta que eso significa su palabra. Vamos a ver. Versículo 6 de Primera de Juan, capítulo 1. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, o sea, andamos sin Torah, mentimos. Tinieblas sí quiere decir ausencia de luz. Mentimos y no practicamos la verdad, o sea, la Torah. Mas si andamos en la luz, o sea, en la Torah, como Él está en la luz, o sea, Él es la Torah viviente, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Y aquí viene, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta la conexión? ¿Qué es lo que nos limpia? Son la palabra de Dios, o la vida de Jesús, si usted quiere. Eso es lo que nos limpia, la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús no es ese elemento que se ha ido usando, yo mismo lo usé, iba a las casas y agarraba como orábamos por las personas y derramábamos la sangre en las cuatro esquinas de la casa como casi como los curas, ¿no? O sea, bendiciendo la casa. Eso también yo lo hacía. Me invitaban a sus casas para que podamos orar, porque de pronto antes que el que vivía ahí era un brujo. Claro, lo hacíamos con más delicadeza, no como un cura, pero al final estábamos haciendo casi lo mismo, porque no llevábamos Torah a ese lugar. Llevábamos nuestras oraciones y buenas intenciones que al final no ayudaban en nada. Pero ¿qué es lo que hay que llevar? Si queremos llevar la sangre de Jesús a algún lugar, lo que estamos haciendo es llevar prácticamente, como dice aquí, ¿qué es lo que nos limpia de todo pecado? Su sangre. ¿Y qué significa su sangre? Es pues si andamos en la Torá, si andamos si no andamos en tinieblas. En otras palabras, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a la vida de Yeshua, la Torá viviente, para que nuestros pecados sean limpiados. Y en el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, si confesamos nuestras transgresiones, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice a continuación? Y limpiarnos de toda maldad. O sea que para entender un poco mejor las doctrinas de la sangre, las doctrinas de la sangre no es que la sangre es un elemento mágico que al ungir o que al ponerlo en la casa de alguien o en la vida de alguien, eso ya va a funcionar. No va a funcionar así como ungiendo, como con el aceite. La sangre del cordero va a funcionar cuando tú estás caminando en la luz, no en tinieblas. Porque ¿de qué sirve que alguien esté orando por ti y tú sigues en tinieblas? Aunque yo vaya y ore poniendo la sangre en la puerta, en las ventanas, si tú no estás caminando en la luz, de nada sirve. O sea que tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, estos que son una gran multitud, su característica es primero que han sobrevivido a las tribulaciones y segundo que han aprendido a cuidar sus acciones y han aprendido a que la sangre de Jesús no es un elemento mágico, sino es aprender a caminar en la luz, en la Torá de Yeshua, porque Él ha dado justamente, es la forma en la cual Él perdona nuestras transgresiones y además dice
y nos limpia de todo pecado. El limpiarnos es emblanquecernos, porque Él dice que va a limpiarnos y que nuestros pecados van a ser más blancos que la nieve. Wow, el tiempo está volando, así que parece que no voy a llegar al 8. Bueno, sigamos con el 7. Ah, no, ya terminamos. Estos son los 17. El 8 es más cortito y permítame ya llegar. Entonces, este es el resumen del capítulo 7, la marca de los 144,000 y qué es el sello. Y hemos hablado quiénes son esta gran multitud. Entonces hemos visto claramente que esta gran multitud son personas que han hecho tres cosas. Han salido de la gran tribulación, o sea, han sobrevivido a la tribulación, han lavado sus ropas, se refiere a las acciones, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, han buscado caminar en la luz. Eso es justamente lo que nos limpia de todo pecado. Por eso dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la palabra de Dios es lo más poderoso que hay. La sangre del Cordero es lo más poderoso que hay y la sangre se asemeja a que nosotros ya no vivimos en tinieblas, sino andamos, caminamos en la luz. Muy bien, eso es los 144,000.